Uno de los errores más comunes cuando nos referimos a los parques Disney es la noción de que Disneyland es un término universal. Específicamente hablando, me refiero a cuando la gente menciona que va a viajar a Disneyland, cuando en realidad se está dirigiendo hacia Walt Disney World en Orlando, Florida. El primer punto que debe de quedar en claro es que Disney cuenta con 6 resorts alrededor del mundo. El Disneyland Resort en Anaheim, California, Walt Disney World en Orlando, Florida, el Tokyo Disney Resort en Japón, Disneyland París en Francia, Hong Kong Disneyland Resort en China y Shanghai Disney Resort también en China. Cuando me refiero a resorts, no me estoy refiriendo específicamente a parques, sino a áreas de Disney que aglomeran parques, centros de consumo y hoteles. Por ejemplo, el Tokyo Disney Resort de Japón cuenta con 2 parques Disney, Tokyo Disneyland y Tokyo Disney Sea, así como 4 hoteles, el Disney Ambassador Hotel, el Tokyo Disney Sea Hotel Miracosta, el Tokyo Disneyland Hotel y el Tokyo Disney Celebration Hotel. Volviendo al tema pertinente, en Estados Unidos hay 2 resorts, el Disneyland Resort en California y Walt Disney World en Florida. El Disneyland Resort de Anaheim, California, comenzó con la creación del parque original de Disney, Disneyland. Disneyland fue fundado en 1955 por el mismo Walt Disney. Este parque fue su sueño y legado y uno de los principales puntos que comenzó la expansión de la compañía en sí. Ahora bien, el Disneyland Resort se expandió con el paso de los años. Actualmente el área en California cuenta con 2 parques, Disneyland y Disney California Adventure, además de 3 hoteles, el Disneyland Hotel, Disney's Grand Californian Hotel and Spa, Disney's Paradise Pier Hotel y un distrito comercial llamado Downtown Disney. Saltando hasta la otra costa de Estados Unidos, tenemos Walt Disney World. Walt Disney World abrió sus puertas en 1971, 5 años después de la muerte de Walt Disney. Disney estuvo involucrado en la primera etapa de realización del parque, conocido originalmente como The Florida Project por su nombre clave, pero a su muerte muchos de sus deseos y propuestas se modificaron para tener el resort con el que contamos hoy en día. A diferencia del Disneyland Resort, Walt Disney World cuenta actualmente con 4 parques y 2 parques acuáticos: Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios y Animal Kingdom, además de sus 2 parques acuáticos, Disney's Blizzard Beach y Disney's Typhoon Lagoon. Además, en la propiedad hay una gran cantidad de hoteles que se dividen a su vez en resorts dentro del mismo Walt Disney World. En el área encontramos más de 20 diferentes resorts operados por Disney, los cuales se dividen en diferentes tipos dependiendo de su precio: Deluxe, Moderate, Value y Disney Vacation Club Villas, además de un área residencial también dentro de Walt Disney World. Ahora bien, ya que tenemos claro que Disneyland y Walt Disney World son 2 conceptos completamente distintos, ubicados en lugares completamente distintos, vamos a dar un paseo por los parques y hacemos una comparación para que quede aún más claro el concepto. Disneyland Resort cuenta con 2 parques: Disneyland, el parque original de Disney, y Disney California Adventure, fundado en el año 2001 por el director de Disney en ese tiempo, Michael Eisner. Disneyland cuenta con 8 áreas temáticas. Main Street USA. Main Street es una avenida que se basa en el hogar de Walt Disney en Marceline, Missouri, en donde podemos encontrar tiendas, el Main Street Cinema, Great Moments with Mr. Lincoln, lugares para comer, así como los parades. Adventureland, creada para asemejar una jungla de Sudamérica, Asia y África. En Adventureland podemos encontrar atracciones como el Jungle Cruise, Indiana Jones Adventure, el Enchanted Tiki Room, así como la Bengal Barbecue. New Orleans Square,
Basada en la ciudad de Nueva Orleans en el siglo XIX, New Orleans Square es el hogar de Piratas del Caribe, la Haunted Mansion, tiendas como Pieces of Eight y lugares para comer como el French Market Restaurant, además del espectáculo Fantasmic. Frontierland se basa en el viejo oeste con vaqueros y pioneros. Cuenta con la Big Thunder Mountain Railroad, el Sailing Ship Columbia, el Golden Horseshoe Café y el Rancho del Zócalo Restaurante. Critter Country. Originalmente la Indian Village, Critter Country es similar a un bosque en donde puedes encontrar criaturas. Es el área en donde está el Splash Mountain, el Hungry Bear Restaurant o Pooh Corner. Fantasyland, la tierra insignia de los parques basada en la imaginación y los sueños. Comienza su entrada con el icónico castillo de la Bella Durmiente y es el lugar en donde están todas las historias basadas en cuentos de hadas de Disney como Peter Pan's Flight, Alice in Wonderland, Mad Tea Party, así como el Village House Restaurant y la BBD Bobbidi Boutique. Mickey's Toontown. El hogar de Mickey contiene las casas de Minnie, Donald y Chippy Dale, así como Roger Rabbit's Cartoon Spin y la tienda Five and Dime. Tomorrowland. Basada en la noción de una tierra futurística, actualmente cuenta con Star Tours, Finding Nemo Submarine Voyage, Autopia y la Space Mountain, entre otras atracciones. Además también encontramos Star Wars Galaxy's Edge. Aquí aclaramos otro error común cuando nos referimos a los parques Disney. La tierra de Star Wars no es un parque, es solo un área que nos encontramos dentro del parque. Lo mismo ocurre con Toy Story Land en Walt Disney World o Avengers Campus en California Adventure. Estos no son parques, solo son tierras o áreas temáticas dentro de los parques preexistentes. Entre las atracciones más reconocidas de Disneyland encontramos Piratas del Caribe, The Haunted Mansion, Splash Mountain, The Jungle Cruise, Peter Pan's Flight, It's a Small World y Big Thunder Mountain Railroad. Todas estas atracciones son las originales concebidas por Walt Disney y los Imagineers con el paso de los años. Cuando vemos alguno de estos rides en otros parques, estamos viendo recreaciones o adaptaciones de las atracciones originales de Disneyland. Por otro lado, otras atracciones como la Space Mountain y The Many Adventures of Winnie the Pooh se crearon primero en Walt Disney World en Florida y después llegaron a Disneyland en California. Estas son las atracciones únicas de Disneyland que no se encuentran en ningún otro parque Disney. Disney California Adventure, el otro parque del Disneyland Resort, comenzó con la idea de ser un parque en el que se unieran todos los lugares turísticos del estado de California, como el Golden Gate de San Francisco o los estudios de Hollywood de Los Ángeles. Con el paso de los años, el parque se transformó abandonando ese concepto original y una gran parte se readaptó para presentar a la ciudad de Los Ángeles en la época de los 20s. La década en que Walt Disney estableció su estudio, además de otras áreas inspiradas en Cannery Row de Monterrey, California, y los parques nacionales del estado en los 50s. Estas son sus áreas temáticas. Destacamos Avengers Campus, creada a partir del Marvel Cinematic Universe, y Cars Land, que toma Radiador Springs como base. Estas son las atracciones originales que solo se encuentran en Disney California Adventure y en ninguna otra parte del mundo, además de los rides únicos de Pixar Pier, Avengers Campus y Cars Land. California Adventure fue el primer parque en contar con rides como Soaring Over California, el cual se transformó en Soaring Around the World, y The Little Mermaid Ariel's Undersea Adventure, que después se adaptaría a Walt Disney World. Ahora que ya tenemos bien en claro qué es lo que distingue a Disneyland, es hora de pasar a Walt Disney World. El masivo resort de Orlando tiene 4 parques diferentes. Magic Kingdom es una recreación de Disneyland en concepto y en ejecución. Cuenta con la gran mayoría de las atracciones que podemos encontrar en Disneyland, así como todas sus áreas temáticas con algunas diferencias notables. Estas son las tierras de Magic Kingdom: Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Tomorrowland, Liberty Square,
y New Fantasyland, que a su vez se divide en grandes porciones que se distinguen como Castle Courtyard, Storybook Circus, Enchanted Forest. Como se pueden dar cuenta, a diferencia de Disneyland, New Orleans Square no se encuentra en Magic Kingdom. Aquí tenemos Liberty Square, inspirada en un pequeño pueblo colonial durante la Revolución Americana. Otra diferencia es que aquí tampoco hay Mickey's Toontown. Solía ser Mickey's Toontown Fair, pero se transformó en la sección de Storybook Circus de New Fantasyland. Los dos parques, Disneyland y Magic Kingdom, cuentan con estas atracciones en común. A pesar de que las atracciones se comparten entre los dos parques en los diferentes resorts, muchas son diferentes. Por ejemplo, Pirates of the Caribbean en Disneyland es mucho más larga, con más escenas dentro de las cuevas. Cuenta con el bayou antes de bajar hacia los esqueletos y la bodega final en la que los piratas están disparándose entre cañones de pólvora. Piratas del Caribe en Walt Disney World es mucho más corta, con muchas escenas menos. The Haunted Mansion en teoría es muy similar. Las dos casas son totalmente distintas desde afuera y las filas para entrar también. Haunted Mansion en Walt Disney World cuenta con una escalera infinita, mientras que en Disneyland es el único lugar en el mundo en donde encuentras al Hatbox Ghost. En Magic Kingdom los fantasmas que abordan el Doom Buggy son digitales e interactivos, mientras que en Disneyland siguen siendo efectos prácticos. Space Mountain es bastante diferente. La versión de Magic Kingdom contiene una especie de epílogo espacial, mientras que en Disneyland solo regresas al embarcadero de donde saliste. En general, la versión de Disney World contiene una temática basada en la idea del viaje espacial durante los 70s. Otros ejemplos son Jungle Cruise, que cuenta con una escena más en Disney World, mientras que Peter Pan's Flight en Disneyland tiene nueva tecnología gracias a una reciente renovación. It's a Small World y The Haunted Mansion se transforman en Navidad en Disneyland. Estas son las atracciones que se encuentran en Magic Kingdom, pero que no puedes encontrar en Disneyland. Estas son otras atracciones de Magic Kingdom que no están en Disneyland, pero que sí están en otros parques Disney alrededor del mundo. Estas son las atracciones que sí están en Disneyland, pero que no están en Magic Kingdom. Algunas atracciones son en esencia las mismas, como Buzz Lightyear's Astro Blasters y Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, la primera de Disneyland y la segunda de Magic Kingdom. En tamaño, Magic Kingdom es más grande que Disneyland. En Walt Disney World en Florida tenemos al Castillo de la Cenicienta, mientras que en Disneyland de California está el de la Bella Durmiente. El de Magic Kingdom es mucho más grande que el de Disneyland. En Disneyland puedes entrar y ver varias escenas de la película en un recorrido, mientras que en Disney World es un restaurante temático lujoso. Fantasyland se expande en 3 áreas en Magic Kingdom, las cuales incluyen dentro secciones temáticas de La Bella y la Bestia, La Sirenita y Enredados. Los parades y los espectáculos de fuegos artificiales cambian cada cierta temporada y siempre son distintos tanto en Magic Kingdom como en Disneyland. Walt Disney World hace uso de las Magic Bands que incorporan los Fast Passes y los Photo Pass, mientras que Disneyland sigue usando principalmente boletos y tarjetas, además del Max Pass, que funciona con la app creada por Disney. Y en Magic Kingdom puedes jugar un juego de cartas especial por todo el parque llamado Sorcerers of the Magic Kingdom. En realidad los dos parques cuentan con características muy distintas, así como pros y contras, a pesar de que a primera vista parezcan muy similares. Los otros 3 parques de Walt Disney World son Epcot, Disney's Hollywood Studios y Animal Kingdom. Epcot fue el último proyecto sin terminar de Walt Disney.
La idea original detrás de este mundo sería el de una ciudad en el que las personas pudieran vivir en un ambiente autosustentable con todos los recursos necesarios. A la muerte de Disney se transformó en una especie de feria mundial fija que se compone de dos áreas. Future World, un pabellón dedicado a la ciencia, la innovación y la tecnología, y World Showcase, el área más grande del parque que se divide en diferentes países. Estos son los 11 pabellones. Epcot se basa en el recorrido de todos los países que se encuentran en el parque y básicamente todas sus atracciones son originales y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estas son las atracciones que tenemos en Future World y estas son las atracciones que encuentras en World Showcase. Estas son las únicas atracciones de Epcot que podemos encontrar en otros parques Disney. Actualmente el parque está sufriendo una remodelación completa, incluyendo cambios en los pabellones, e incorporará nuevas atracciones temáticas de Mary Poppins y Guardians of the Galaxy. Disney's Hollywood Studios es el tercer parque del resort. Originalmente llamado Disney MGM Studios Theme Park, se basa en la era dorada de Hollywood. Todas sus tierras se desarrollan a partir de esta premisa, además de sus dos tierras temáticas. Estas son las atracciones de Disney's Hollywood Studios. Estos son los rides únicos que no encuentras en ningún otro parque Disney. Animal Kingdom es el cuarto y último parque temático de Walt Disney World. Abrió sus puertas en 1998 y se caracteriza por albergar vida silvestre de todas partes del mundo. Sus áreas son: todas las atracciones del parque son originales y únicas y muchas se basan en la fauna que habita el lugar. Hemos llegado al final de este 101 y espero que desde ahora puedan identificar perfectamente los resorts de Disney. Así que ya lo saben y no hay pretexto para equivocarse. Costa oeste contra costa este. 2 parques contra 4 parques. El parque original contra la gran expansión. Si van a California, visitarán el Disneyland Resort. Y si están planeando viajar a Florida, entonces entrarán a Walt Disney World. La mayor constante es la magia de Disney que está presente en cada rincón de los dos lugares.